El Salvador debe convertirse en una nación donde la corrupción no sea un estilo aceptado de gobierno, como han sido nuestros últimos 30 años. Y es que la corrupción no solamente arrebata nuestros recursos como pueblo, también nos roba la esperanza de un mejor mañana. Nos convierte en una nación paralizada, en un país que ve la impunidad como una realidad cotidiana y natural, donde optar por un cargo público significa tener licencia para saquear. Los mismos de siempre nos han hundido en un profundo precipicio. Necesitamos un freno, una herramienta que nos ayude a combatir de manera efectiva la oleada de corrupción que nos estrangula sin piedad. Los salvadoreños necesitamos, con extrema urgencia, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. La CICIES, como es conocida esta comisión por sus siglas, es la clave con la que podremos examinar, entender y romper la telaraña de corrupción que nuestros actuales dirigentes han tejido alrededor de todos nosotros. Para Nayib Bukele, su equipo de gobierno, el tema de la creación de las CICIES es prioritario, pero hay voces que dicen que no la necesitamos. Voces que se asustan con la posibilidad de que sus negocios sucios salgan a la luz y todos las conozcan. Y es precisamente lo que los salvadoreños debemos hacer, llevar a la luz a esos puntos oscuros de nuestra realidad nacional. ¿Cómo lo haremos? Con hechos. No hay otra manera, con acciones concretas. Arena y el Frente tienen 30 años hablando, acusándose entre ellos y como hacen los timadores callejeros mientras nos entretienen con un show partidario, por detrás nos roban sin que nos demos cuenta. Y lo hacen ya de una manera tan natural que uno de sus candidatos, el de Arena, intentó hace pocos días robar a Nayib una propuesta que él viene defendiendo desde hace 3 años. Me refiero a la eliminación del impuesto a la telefonía y tecnología que desde 2015 viene golpeando duramente a los salvadoreños más pobres. La postura de Nayib ante este impuesto injusto y abusivo le valió un sesgo bastante grande con las cúpulas de los partidos tradicionales, ya que cuando se planteó que la carga tributaria de este impuesto cayera directamente sobre el pueblo, la voz de Nayib se alzó para decir no es la forma correcta de reforzar el área de seguridad. Hay soluciones que no afectarían directamente a las personas. Pero dichas soluciones no gustaron porque afectaban los intereses de los grandes capitales. Hoy, que Carlos Calleja necesita el voto de la gente, propone lo mismo que Nayib. Pero él no es una voz que se alza, no. Es solo un eco que repite lo que alguien con más visión dijo tiempo atrás. Dicen que no hay reconocimiento más grande que el plagio. Hoy Arena copia descaradamente las ideas de un joven político que sí ha hecho obras, que ha convertido su palabra en sinónimo de acción. Seguramente esto sucede porque estamos haciendo las cosas bien. Y los mismos de siempre pueden tener la seguridad que cuando el pueblo salvadoreño tenga la oportunidad de dirigir su propio destino, nosotros seguiremos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, bien y transparentes. Bienvenidos a Nuevas Ideas TV, soy Mario Durán. Esto es Nuevas Ideas TV. Gracias por acompañarnos en este programa. Conversaremos sobre transparencia y corrupción en el marco de la Semana de Transparencia que se desarrolla en estos días, en conmemoración también del Día Internacional contra la Corrupción, proclamado el 9 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para analizar este tema, hoy tenemos el honor que nos acompañen el candidato a la vicepresidencia, Félix Ulloa, quien obtuvo su título de abogado en la Universidad Complutense de Madrid, luego cursó sus estudios de posgrado en Políticas Públicas y Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia, y en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Recientemente finalizó también su posgrado en Banca y Finanzas en la Universidad Tecnológica de la Universidad aquí, El Salvador, ¿verdad? Felicidades, Félix, además por tu candidatura. No habíamos tenido la oportunidad de tenerte aquí y es un placer, un honor que nos representes a la candidatura como vicepresidente. Gracias, Mario. Un saludo para toda la audiencia y, por supuesto, un honor poder estar contigo, con Paul, que ya lo vas a presentar. Sí, bueno, no, también se me olvidaba, tú eres la máxima representación como consultor de la ONU, ¿no? Bueno, estamos ahí en el roster de Naciones Unidas en temas electorales y sí, pues nos ha tocado estar en varias misiones en muchas partes del mundo. Es un honor
Bueno, como salvadoreño estar en esa posición. Nos ha representado muy bien, Félix, muchas gracias. Bueno, también, como ya lo decía, Félix ha sido misionero de la democracia en varios países de Latinoamérica y el mundo, impulsando diversas reformas democráticas, tanto electorales como de otro tipo, y ahora quiere seguir transformando El Salvador como candidato a la vicepresidencia de la República por Nuevas Ideas. Paul Steiner, un amigo de la casa, columnista, analista político y consultor especializado en estrategias de mercadeo. Bienvenido, Paul. Gracias, Mario. Un saludo a todos. Un placer estar aquí y un gran honor estar aquí sentado a la par de Félix. Bueno, sean bienvenidos todos a este segmento del programa Nuevas Ideas TV, donde analizamos la realidad salvadoreña desde los intereses de las mayorías populares. Gracias por acompañarlos. En pantalla en estos momentos vamos a ver un video que ha causado pues bastante de qué hablar en estos días, algo casi aclaratorio, ¿no? La propuesta de este nuevo tributo será discutida por los diputados este viernes en la plenaria. Pero quien arremetió contra las decisiones de su mismo partido fue el alcalde Nayib Bukele, quien a través de su cuenta de Twitter cuestionó la propuesta de ley con la pregunta: ¿otro impuesto para el pueblo con tantos evasores y corruptos? ¿Del lado de quién estamos? Esto no tiene sentido, exclamó. En un segundo tuit manifestó: qué tristeza cuando las líneas se vuelven tan difusas en la política de mi país. Estar del lado del pueblo no es negociable, sentenció. El funcionario tiene su nivel de responsabilidad. Nosotros estamos al frente del país, no al frente de una alcaldía. En su cuenta de Facebook, el alcalde capitalino Nayib Bukele hace una serie de críticas al manejo de las políticas de seguridad del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. El edil titula su publicación "Hora de corregir el rumbo" y señala textualmente lo siguiente: es hora de dejar de buscar dinero donde no hay, poniendo impuestos ridículos como el de la telefonía, que no solo no resuelve nada, sino que golpea los bolsillos ya golpeados del 100% de salvadoreños, y empezar a buscar donde sí hay, en los grandes evasores y en la corrupción. Cuando empezó la opción de la telefonía, yo hablé con la diputada Lorena Peña. En ese tiempo teníamos comunicación. Yo era parte del partido. ¿Eran amigos? No, amigos no, pero éramos parte del mismo partido. Yo le dije, diputada, de hecho no éramos amigos, le dije, diputada, me dije Lorena, ¿verdad? O Lore. Yo le dije, diputada, le dije, ¿por qué le pueden cargar un impuesto al pueblo? Y me dijo, porque el celular es un lujo. Y yo digo, ¿un lujo? Si la definición de lujo es que lo tengan pocos. Pero el celular lo tienen todos los salvadoreños. Sabemos 6.5 millones de salvadoreños, hay 11 millones de celulares. Todo campesino, todo el mundo tiene un teléfono o dos. Y me dice, sí, pero igual es un lujo. Y le digo, miren, primero, usted está votando la definición de lujo. La definición de lujo es que lo tengan pocos. Si lo tienen todos, no es un lujo. Y segundo, aunque fuera un lujo, es el único lujo del pueblo. ¿Por qué va a tasar el único lujo del pueblo? Te voy a dar un ejemplo. Uno de mis pleitos que tuve fuertes fue cuando pusieron el impuesto a la telefonía. Y tuve una discusión con una diputada en ese tiempo. Tenía un puesto muy alto en la Asamblea Legislativa. Y le decía, ese impuesto es regresivo, porque golpea al que menos tiene. Y me dice, no, el celular es un lujo. Y le digo, es un lujo. La definición de lujo es que solo lo puedan tener unos pocos. En este país tenemos 14 millones de celulares. No es un lujo. Es prácticamente algo que tienen todos. Es un elemento vital para la comunicación. Pero viene el gobierno y pone un IVA, aunque le pongan otro nombre, porque es un IVA, es un impuesto a la venta, del valor agregado, ¿no? Del 5% sobre los equipos tecnológicos, sobre el acceso a Internet. En un país donde tenemos una baja acceso a Internet, lo que hablábamos de la exclusión social, lo que hacemos es ponerle 5% más de IVA al acceso a Internet, pero le quitamos el IVA a los periódicos, como si quisiéramos fomentar que la gente todavía esté con papel, en vez de fomentar el acceso al Internet. Entonces, la realidad es que los 25 nuevos impuestos que ha puesto el FMLN, la gran mayoría son impuestos regresivos, son impuestos que van en porcentaje. ¿Cómo puede ser que a alguien tú le cobres el 3% de lo que tiene o de lo que va a meter al banco y se lo cobres igual al pobre que al rico? Si el pobre es un ahorro de subsistencia, probablemente está ahorrando para pagar una deuda, y el rico probablemente es lo que le sobra. Más claro, imposible. Ahí estaba Nayib desde el 2015, haciendo una férrea lucha en contra de los impuestos injustos que atacan a las personas más humildes de este país, a la clase media, que siempre es achacada con impuestos, y por supuesto siempre beneficiando a algunos sectores, a los mismos de siempre, precisamente a sus intereses económicos. Aquí estamos nosotros haciendo esta aclaración porque parecía que un candidato a la presidencia, para ser específico el de Arena, Carlos Calleja, se quería agenciar a sí mismo el hecho de decir que él proponía quitar el impuesto
a la seguridad, cuando ya había desde hace mucho tiempo Nayib propuesto esto, denunciado también estos impuestos y por supuesto él lanzó un reto, el cual parece que ha tenido algún eco en las filas de los partidos políticos y esperemos que en los próximos días, gracias al llamado de Nayib Bukele y a la presión popular, a la presión ciudadana, este impuesto sea retirado. Había que aclarar también, porque hay personas malintencionadas que decían que se habían puesto en riesgo los bonos que recibían las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil. Nayib aclaró en el mismo momento, y siempre lo ha dicho, que ese dinero se tiene que asegurar para las familias de todas las personas que nos brindan seguridad en este país. Dicho esto, pues también hay que entrar a comentarlo, porque esto data del 2015, Félix, y es una lucha constante, una lucha que también tú has acompañado a Nayib en muchas de ellas. Cuéntanos. Bueno, mira, viendo el video, no cabe duda de que hicimos la selección correcta cuando el pueblo salvadoreño escogió a Nayib Bukele como líder de esta nueva etapa histórica en la que el país se apresta a inaugurar este nuevo periodo. Y hay tres cosas que me gustaría compartir con la audiencia a partir del video. La primera es, escuchando las intervenciones de Nayib en las distintas entrevistas que se pasaron en el video, podemos ver que es el tipo de líder que es capaz de interpretar los signos de los tiempos. O sea, Nayib pudo leer con meridiana claridad cuáles eran los sentimientos del pueblo, cuáles eran los rumbos que el pueblo tenía que marcar y por supuesto se lo dijo a su partido, porque en ese momento era miembro del FMLN. Estamos cometiendo errores, hay que corregir el rumbo. No le hicieron caso, siguieron por el rumbo equivocado y mira lo que tenemos como resultado. Un castigo que se le dio a este partido en las últimas elecciones del 4 de marzo. Es coherencia que carecen muchísimos políticos aquí en El Salvador. Sí. Una coherencia que lo hace destacar entre todos. Es el liderazgo que es justamente el que el pueblo salvadoreño estaba esperando para cerrar la etapa de la posguerra y abrir un nuevo periodo de un Salvador nuevo, moderno del siglo XXI. Pero el segundo elemento tiene que ver con el impuesto mismo, porque como tú decías, los detractores de Nayib han querido primero minimizar el impacto que iba a tener retirar un impuesto de esta naturaleza porque golpeaba, como dice él, a la población en general. Todo el mundo en El Salvador tiene un teléfono celular y un tipo de este impuesto es de carácter regresivo. Pero el punto está en que el impuesto supuestamente iba para una partida en la seguridad y de ahí se derivaban los bonos que se le dan a los policías. Creo que esa parte está bien guardada en la propuesta de Nayib y es coherente porque establece que si el impuesto se retira tendrá que asegurarse siempre el bono para los policías y para la Fuerza Armada y un poco más, porque esto lo hemos estado discutiendo cuando hablamos de cuál es nuestra perspectiva ya en el gobierno para abordar el tema de la corporación policial y uno de los temas es justamente garantizarles a los policías, a los agentes las prestaciones dignas que se merecen tanto en salario como en otras condiciones laborales y el salario, para que lo sepan los que no lo saben, no está contemplado el bono como parte del salario y eso afecta en el momento del retiro de los agentes porque no se establece como parte de una prestación permanente y por lo tanto no entra en la categoría de los descuentos. Y es más, el policía, el agente que tiene pues un salario bastante modesto, no tiene acceso a muchos créditos que los demás ciudadanos tienen por la naturaleza de su función, porque es una persona de alto riesgo y las instituciones crediticias no le quieren dar crédito. Entonces, además de que no tienen la prestación completa con los bonos, están siendo separados de los sujetos de crédito en el nivel básico, que es simplemente la adquisición de bienes y servicios propios para la subsistencia. Entonces, hay una desatención al cuerpo policial, sobre todo a los agentes, y eso también se va a corregir y el bono no es una cosa que esté en duda ni esté en discusión. En el gobierno nuestro se va a respetar y se va a incorporar al salario para que pueda servirle al policía en el momento de su retiro. Podemos decir que en tu vicepresidencia vas a asegurarte de que las familias, tanto de las policías como de la Fuerza Armada,
se encuentren con el mayor bienestar por parte del Estado. Por supuesto, garantizándoles a ellos las prestaciones que tiene cualquier otro trabajador del sector público, porque ahora se les ha separado y por la función de riesgo en la que ellos trabajan, por la naturaleza de sus funciones, pues en lugar de estimularlos y darles algunas promociones y algunos estímulos, lo que se hace es que les castiga al separarlos pues y negarles algunos créditos y darles esta bonificación como que fuera una dádiva. Los policías, los miembros de la Fuerza Armada no quieren dádivas, quieren salarios dignos y justos y al llegar a la edad de retiro poder tener una pensión con la cual se puedan retirar dignamente. Y lo merecen. En el video también nosotros observamos, y como ya lo hemos dicho, la coherencia desde el 2015 de parte de Nayib. Yo recuerdo ese episodio y recuerdo perfectamente cuando todo el gobierno, literalmente todo el gobierno se puso en contra de Nayib porque había alzado la voz en contra de este impuesto y fue claro en decir que ese impuesto era regresivo y que afectaba a las clases más bajas de este país y obviamente a la clase media, que es la que recibe la mayor cantidad de impuestos por parte del Estado. Y recuerdo una conferencia de prensa que dio Óscar Ortiz junto a todo el gabinete, precisamente para hacerle un poco de contrapeso a la voz de Nayib y para imponer ese impuesto en contra de la voluntad del pueblo salvadoreño. Desde ese momento Nayib dijo, ese impuesto se va a ser quitado en su momento cuando estuviera en la presidencia. Se quisieron subir en esa promesa de campaña de Nayib, como ya vienen copiando bastantes promesas de campaña, los de Arena, y ahora pues tienen que cumplir su palabra, ¿verdad? Y el impuesto no se tiene que quitar entonces ganada la presidencia, se tiene que quitar ya. Yo creo que es obvio que el momento de quitarlo es ya, pero creo que es particularmente importante resaltar, más allá de la congruencia sobre los años, de los comentarios, la visión que tuvo. Porque yo creo que una de las cosas que le criticamos la gran mayoría al FMLN es que no tuvieron esa visión de proteger al más vulnerable. Y se fueron por la misma vía de creación de impuestos que se fue Arena, que se fue el PCN previamente, que se fue el PDC. La idea de cobrar de la manera más fácil. ¿Por qué? Porque así no tienen que hacer el mayor esfuerzo para cobrarlo. El IVA es un ejemplo típico de ese tipo de impuesto. Se lo cobras a todos, los empresarios lo ponen en la factura, los empresarios recogen el dinero y los empresarios una vez al mes se lo van a entregar a Hacienda. O sea, no hay mucho que hacer en recolectar ese dinero y es la más fácil manera de hacerlo. Pero es también la más injusta, porque entonces le estás cobrando para digamos que el impuesto se vuelve $5. Si el $5 para una persona cuyos ingresos tal vez son $3,000 al año, eso no es tanto. Pero para una persona cuyos ingresos son, $3,000 al mes, para una persona cuyos ingresos son $300 al mes, y la canasta básica solo le deja unos 10 pesos al mes, al final $5 es la mitad de lo que le queda. Así es. Entonces para él esa proporción es extremadamente grande. Pero la visión de poder decir, tenemos que ayudarle a nuestra gente a globalizarse, a enlazarse con el Internet, a realmente utilizar el equipo que tiene disponible como un mecanismo de aprendizaje, de comunicación, y no ser, digamos, retrógradas en obligarlo a regresar al papel. Sí, al papel no, aquí el periódico no tiene impuestos. Y eso lo señalaba Nayib también desde el 2015 y desde antes. ¿Cómo es posible que no todos los salvadoreños, usted que nos está viendo en la televisión en este momento, pagan impuestos? Todos los comercios pagan impuestos. Todas las empresas, pequeños, micro, medianos, empresarios pagan impuestos. Pero la prensa no paga impuestos. Y ahora tasan también la telefonía en ese momento. Y no solo eso, yo me recuerdo de uno de los mensajes que daba Nayib y decía, ¿cómo es posible que la persona que se encuentra con un canasto en el mercado, por ejemplo, en las calles, que tiene la necesidad de hablarle a su hija o a su hijo para saber si ya llegó de la escuela, porque pues ella tiene que salir a trabajar, viven solo, el joven está pequeño y ya está tasado su impuesto ahí? Y también lo decía él en un tuit, ¿cómo es que no les tiembla la mano para poner impuestos a los más necesitados, a los más pobres del país? Pero no vaya a ser los mismos de siempre, no vayan a ser las grandes empresas, que ahí son unos cobardes. Nosotros tenemos que ir a un corte comercial, pero no sin antes recordarles que durante el gobierno de Calderón Sol
se desviaron 10 millones de colones para damnificados por la tormenta Mitch, ¿se recuerdan? Para entregar los expatrulleros de la Fuerza Armada durante el conflicto. Nada ni nadie fue investigado o enjuiciado. Ya regresamos. En un momento continúa Nuevas Ideas TV. Estás viendo Nuevas Ideas TV. Continuamos con más de Nuevas Ideas TV. Gracias por sintonizarnos a través de Canal 12 y Radio Sonora 104.5 FM los días miércoles y domingos a las 7 de la noche es la invitación. Sigamos analizando el tema de corrupción y en concreto las propuestas de instalar una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, conocida también como CICIES en su abreviación. Otro de los falsos argumentos de los mismos de siempre está en decir que instalar una CICIES en El Salvador es muy complicado y muy caro. Sin embargo, la CICIES en Guatemala se tardó apenas un año en ser instalada y costó mucho menos de lo que cuestan anualmente algunas instituciones de gobierno. Alrededor de 25 millones de dólares les costó a los guatemaltecos instalar una CICIES en Guatemala. Y bueno, en cambio aquí nosotros tenemos a personas que hablan en contra de eso, incluso instituciones completas. Aquí hay unos tweets de los cuales nosotros hemos retomado información y tal vez no me lo presentan. Dice, desde el inicio somos de la opción de fortalecer las instituciones nacionales antes de crear una CICIES. Eso lo dijo Claudio Umaña en Fundación de TJ, en Frente a Frente también, y ahí está la declaración. También hay otra declaración en la que dice, por primera vez hemos visto una Fiscalía General de República que ha combatido la corrupción, pide que no haya retroceso, los tentáculos de la corrupción se manejan desde los hemisferios, no solo a nivel local, dice Claudio Umaña, como refiriéndose de que la CICIES podría traer algo malo entre ellas. O sea, esto es de un año atrás, imagínense esto, o sea, todos para aclarar primero al pueblo salvadoreño, definamos bien qué significa una CICIES, Paul Stein. Bueno, básicamente no es nada extremadamente sofisticado, es básicamente un equipo que viene financiado por una organización internacional, ya sea la OEA o las Naciones Unidas. En el caso de Guatemala, ellos están con las Naciones Unidas como el organismo de apoyo, y en el caso de Honduras, la MASIC, ellos están con la OEA. En el caso nuestro estamos hablando de un híbrido que combina los dos con la idea de tratar de establecer un equipo de gente que viene con experiencia internacional, con una trayectoria intachable, para hacer tres cosas. Primero, apoyar al Ministerio Público, o sea, a la Fiscalía, para ayudarles a desarrollar la institución, a poder profundizar las investigaciones y a garantizar la imparcialidad. La segunda cosa que vienen a hacer es a apoyar y asesorar en el caso del sistema judicial para asegurar la imparcialidad y para recomendaciones de mejora continua. Pero al final hay dos cosas importantes. Actúan como una querella independiente, una querella adjunta, como lo dice nuestro propio Código Procesal Penal, que ya existe esa figura, ayudándole a lograr la imparcialidad y obviamente la profundidad de las investigaciones. Siempre la Fiscalía es la que maneja la acusación, igual que pide la Constitución, pero estos apoyan con una querella adjunta. Pero finalmente, y este es donde tal vez la versión que Félix ha diseñado para El Salvador es un poco distinta a la de Guatemala, por ejemplo, es que toma un elemento muy importante que trae la MASIC, que es la de Honduras, donde se enfoca no solamente en el lado del fortalecimiento institucional y de la querella, pero también va más allá, se mete también a la prevención en las instituciones, para no tener que cerrar la puerta después de que se escapó el chucho. La idea es que los sistemas de gestión dentro de las instituciones prevengan esa corrupción. Ahora, le agregamos otro elemento a eso, que es una experiencia en Colombia, que si nos recordamos que el corrupto está en el gobierno, pero el corruptor está afuera. En los privados. Exacto. Entonces, hasta ya hemos hablado con gremiales en El Salvador que se han mostrado muy, pero muy interesadas
en establecer ese mismo concepto de sistema de gestión, de prevención dentro de las empresas privadas. Entonces eso nos da la habilidad de poder tratar de cubrir todos los escenarios: asesoría, capacitación, apoyo institucional, querella adjunta y prevención tanto en lo público como en lo privado. Y realmente eso es blindar el país contra la corrupción. Un gran trabajo realizado por tu equipo, Félix. Pero una pregunta que no tiene que escaparnos es: ¿cuál es el miedo de los mismos de siempre a traer unas CICIES aquí? Bueno, mira, como decía Paul, y lo dijo Nayib, si recordamos el video, Nayib insistió en que se le están poniendo, decía él, impuestos a la población, sobre todo los sectores más vulnerables y de menos recursos, y por otro lado dice, están los grandes evasores y los grandes corruptos a los cuales no se les ha cercado ese espacio en el cual ellos se mueven. Creo que el temor para que viniera un proyecto de esta naturaleza es porque vamos a ir de fondo y de frente contra la corrupción. Y la corrupción, ya Paul ha hecho un diseño bastante claro de cómo estamos viendo este proyecto. Y este es un equipo que Paul ha logrado integrar también. Paul está muy comprometido en la formulación de este proyecto de las CICIES, y hemos seleccionado de los dos modelos, el modelo guatemalteco, como decía Paul, que está dirigido por Naciones Unidas. Ya nos reunimos con Nayib aquí en El Salvador, con el comisionado guatemalteco, Iván Velázquez, y su equipo nos ha dado su visión, su apoyo, su respaldo. Ya Nayib estuvo en Washington con el secretario general de la OEA, también recibió el apoyo y el respaldo. O sea, pues que tenemos los dos componentes de lo que sería el proyecto propio para El Salvador. Lo más relevante, lo más exitoso del modelo CICIG, y lo más relevante y lo más exitoso del modelo de la MASI de Honduras. Y la idea no es sustituir al Ministerio Público, porque ese ha sido uno de los argumentos que han usado los mismos de siempre para descalificar la propuesta de Nayib de la CICIE, diciendo que tenemos suficiente con la Fiscalía, que la Fiscalía es suficientemente fuerte como institución para combatir la corrupción. No, ¿sabes otra cosa que han dicho en reiteradas ocasiones? Y a mí me parece, es una valoración, que cuando lo miraban todo en abstracto hace un año y tanto, ¿verdad? Un año, varios meses, ellos hablaban incluso algunos a favor, habían voces, ¿verdad?, en la derecha que decían que sí, que la CICIG era algo que se podía traer a El Salvador. Recuerdo muchos tuits de muchas personas que ahora hablan en contra de ella. Después vinieron las voces, cuando vieron venir la propuesta en concreto de parte de Nuevas Ideas, de parte de la fórmula de Nayib Bukele y Félix Ulloa, y ahora que ven que van a ganar las elecciones porque todas las encuestas lo dicen, y dice, no, hoy sí vienen las CICIES. Y empiezan todos aquellos a recular, ¿verdad? A decir, no, hay que fortalecer las instituciones. Han tenido 30 años los mismos de siempre. Han tenido 30 años el bipartidismo para reforzar las instituciones, y lo único que hemos tenido de parte de los mismos de siempre es corrupción adentro. ¿Cuál es el verdadero miedo real? O sea, ¿cuál es el miedo de traer a un organismo internacional que pueda contarle la costilla? Además, el gobierno que viene va a ser de Nuevas Ideas. El gobierno que viene va a estar precisamente auditado por esas CICIES. O sea, le estamos asegurando con esto al pueblo salvadoreño de que este gobierno que viene va a haber cero tolerancia a la corrupción, y todo aquel que se preste a un acto de corrupción, sea corruptor o corrupto, se va a ir preso porque la CICIE así lo va a determinar. Y eso es precisamente lo que creo que tiene miedo, Félix. No, y lo acaba de decir Nayib en un acto que estuvimos en Jiquilisco. Dijo, incluso si de mi gobierno llegan a haber corruptos y la CICIE logra establecer la responsabilidad, igual van a ser procesados, porque la idea es combatir la corrupción, y la caridad comienza por casa. Y nosotros en nuestro gobierno tenemos el compromiso de hacer un gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas, un gobierno honesto y que vaya de frente contra la corrupción. El pueblo te ha tomado la palabra, Félix. Te tiene como preferencia de los vicepresidentes, el más popular, yo creo que de todos los tiempos, pues. Así que tu palabra aquí queda grabada, no, y las personas te la van a tomar. Y es una promesa, porque en Nayib, cuando lanzamos la campaña de proselitismo el 7 de octubre en la Unión,
me delegó ante el pueblo Así es. esa responsabilidad y no la podemos evadir porque es una necesidad. No venimos a sustituir, y que quede claro, al Ministerio Público, venimos a fortalecerlo. Lo que muchos dicen que hay que fortalecer al Ministerio Público, especialmente a la Fiscalía, hacen exactamente lo contrario, la debilitan. Miren ahora cómo está este proceso de selección para el próximo fiscal. Y un dato que muy pocos han reparado en ello, revisen la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. Cuando le preguntan a la población cuál es la percepción que tienen sobre el trabajo del fiscal, más de un 60% de la población dice que el fiscal trabaja con agenda política a favor del Partido Arena. Lo dicen los salvadoreños. Yo no sé si es cierto o no, ni me toca juzgar el trabajo si es partidista o no del fiscal, pero es la percepción de los salvadoreños. Ese simple hecho justifica ya que traigamos un organismo internacional independiente que venga a fortalecer y a devolverle la credibilidad a la Fiscalía, porque la ha perdido en muchos casos, y esa percepción que hay del actual fiscal es un hecho grave que ha sido señalado en la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. Bueno, es una responsabilidad muy grande, Félix, y si alguien puede con ella, eres tú, sinceramente. Y bueno, en este punto vamos a tener que ir a una pausa comercial con un dato histórico. En el 2001 se comprobó un faltante de 11.000 quintales de fertilizantes donados por Japón para los damnificados por los terremotos. La Fiscalía determinó que gran parte de ese bono fue trasladado a una bodega del expresidente Cristiani. El robo quedó impune. Yo lo recuerdo, era un niño y recuerdo precisamente que esa fue de las primeras noticias que entendí de lo que se hablaba, que era corrupción. Ahí estaba el abono y pues que se perdió. No, al día de ahora no sabemos qué se hizo. Regresamos en unos instantes. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. No tengo ninguna necesidad. La partida secreta, los gastos reservados para afuera. Lo vamos a transparentar y vamos a transparentar también no lo la que vas a eliminar, no hay compromiso de eliminar ustedes la es que legalmente no se puede eliminar porque hay una cantidad de dinero, y tú lo sabes muy bien, que va para seguridad del Estado, para el OIE, y eso se tiene que mantener. O sea, no podemos decirle a otros países, o sea, a dónde tenemos nuestros espías, o sea, cuánto le estamos pagando. Bueno, también en esa entrevista le dijo a Neto López que no le iba a tirar sus espías, ¿verdad? Yo nunca he visto un candidato a la presidencia con tan poco liderazgo y tan contradictorio como Carlos Calleja. Realmente es una cuestión de vergüenza, pero el candidato de Arena, realmente ellos han tomado esa decisión y fue una cúpula la que la tomó, ¿verdad? Yo estoy seguro que incluso ellos están de acuerdo en que no es precisamente el mejor candidato que pudieron haber tenido, si es que había alguno. Ahí estaba hablando sobre la partida secreta. Decía, obviamente se contradecía, ¿qué va a pasar en Nuevas Ideas una vez llega a la presidencia, Félix, con el tema de la partida secreta? Bueno, mira, para empezar, el término partida secreta es un término coloquial. Claro. Hay una partida de gastos reservados que se le asignan pues a la presidencia de la República para ciertas actividades que por su naturaleza pues no pueden estar al conocimiento del público en general. No quiere decir que no deban de ser auditadas, que no tengan que ser registradas sus movimientos y además que no se rinda cuenta sobre ellas. Aquí hubo una deformación de esa partida que estaba al servicio de la Casa Presidencial, porque por un decreto presidencial se acordó que todos los excedentes de los presupuestos de los ministerios que no se ejecutaran se mandaban para ahí. Ese decreto fue declarado inconstitucional por la Sala y ya no hay más esa posibilidad. Es decir, ha sido declarado inconstitucional. En el caso nuestro, como lo ha dicho Nayib, nosotros vamos a eliminar todo ese tipo de gastos y vamos a transparentar el uso de los recursos que estén asignados a Casa Presidencial y que tengan esa calidad, porque la partida secreta no la crea el Ejecutivo. Eso viene en el presupuesto general, que es una ley de la República. Y ya dijo Nayib, o sea, si se oponen, pues lo llevamos a un centavo, realmente. Exacto, para definir que no tenemos ninguna intención de tener una caja negra o una bolsa de dinero en efectivo
para operaciones que no sean ni transparentes, ni de las cuales se pueda rendirle cuenta a la ciudadanía en el momento que lo exija. Fue la punta del iceberg de la corrupción en la partida secreta. Presidentes, hay información de periódicos muy prestigiosos que determinan que incluso desde la época de Cristiani, hablan de que de la época de Cristiani incluso el último mes se llevó como 5 millones de dólares, ¿verdad? Y desde entonces pues la partida secreta fue usado para lo que se quisiera, incluso muchas veces para reforzar campañas electorales como lo hizo Francisco Flores o Tony Saca. Se creó básicamente un baúl del abuso y básicamente eso es lo que cada presidente le pasaba al siguiente, cómo manejar el baúl del abuso. Creo que es importante reconocer que el hecho de que hay partida reservada para pagar gastos de la Organización de Inteligencia del Estado no significa que es una partida secreta. Es una partida que no se puede difundir la información de dónde se va a todo público. Pero como dice Félix, tiene que ser auditada. Fíjate que tenemos unas imágenes del periódico El Faro donde habla de cómo no se les permitió la auditoría en esta administración. Es curioso, pues, es decir. Pero exactamente a ese punto iba a ir. El presidente no puede decirle a la Corte de Cuentas que no puede auditar esos números. Sí tiene que asegurar que esos números no se divulguen al público después, porque son sensibles. Pero no significa que no debe de rendir cuentas sobre cómo manejó ese dinero. Entonces, el punto clave aquí que tenemos es que al haber dicho no, esto nadie lo ve, solo yo lo manejo y es mi baúl de abusos, entonces de repente comenzaba a financiar sobresueldos. Saca admitió 70 millones de sobresueldos en su gobierno. Muchos de los diputados que fueron beneficiados, entre comillas, ¿verdad?, con ese sobresueldo, están ahí. El fallo al que se refirió Félix de la Sala sobre la inconstitucionalidad de ese decreto fue 2010, lo cual significa que Funes no debió haber manejado desde 2010 hasta 2014 todos esos millones de dólares y ya llegamos al número de 351. Así es. Entonces, y es la punta del iceberg de la corrupción. Pero fíjate que ni siquiera es la punta del iceberg, porque le sumas a eso enriquecimiento ilícito y probablemente está llegando en un quinquenio a unos 500 millones de dólares. El estimado de corrupción y lavado de dinero en cada año por parte de Global Financial Integrity, una organización en Washington, es 2.000 millones de dólares al año. Desde el 2000 hasta el 2013, su reporte sobre El Salvador es más de 20.000 millones de dólares en 14 años. Y su estimado hasta 2018, o 17, perdón, es que son un promedio de entre 1.700 millones de dólares a 2.000 millones de dólares en lavado de dinero, corrupción, evasión y elusión. Ok. Doctor, hace falta una CICIG realmente y decirle y preguntarle, ¿es la corrupción un delito de lesa humanidad? Bueno, mira, a propósito, y hay que hacerlo conocer del público, porque tanto Paul como Ramón Villalta en el 2015 fueron a presentar a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para que la Asamblea declarara como delito de lesa humanidad la gran corrupción, porque esto es un fenómeno que afecta al mundo entero. Recientemente acaba de salir un artículo de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que habla de casi $1 trillón que se mueven en el mundo en la esfera de la corrupción. Y es una batalla de Naciones Unidas el combate a la corrupción. Y dentro está la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hay otras instancias internacionales, el GOFAC, que es un grupo parlamentario mundial, se reunió en Panamá en el 2013. Ahí se reúnen todos los parlamentos y le tocó presidir a El Salvador. Llegó el diputado Sigfrido Reyes, que era el presidente de la Asamblea Legislativa, y se tomó el acuerdo en Panamá en 2013 que al regresar a sus países cada uno iba a promover en su legislación que se declarara delito de lesa humanidad la gran corrupción. Aquí eso se mantuvo en silencio hasta que Paul y Ramón Villalta fueron a la Asamblea Legislativa en diciembre del 2015. Yo no los pude acompañar porque estaba fuera del país, pero ahí está esa pieza de correspondencia.
ahí está durmiendo ese sueño de los injustos porque está archivada esa pieza. Creo yo que si queremos dar señales y enviar mensajes de que vamos a ir de frente contra la corrupción, ahí estaba la prueba, porque eso se aprueba con mayoría simple, 43 votos. Sí. Pero hasta este momento es imposible pensar de que vamos a ir de frente contra la corrupción en la Asamblea Legislativa cuando el jefe de fracción del partido mayoritario está siendo procesado en probidad. Así entonces, ahora, hay un dato interesante, si me permite solo meter este punto, porque junto con lo que Félix acaba de decir ahorita, y en relación al faro.net que tú sacaste a colación hace unos segundos, al entrar estos diputados a la Asamblea este año, después de mayo de este año, el Faro hizo una encuesta de 64 nuevos diputados. Y una de las preguntas fue, ¿está usted de acuerdo con que los delitos de corrupción prescriban o no? Y de 64, 51 estaban de acuerdo con que la corrupción nunca debe de prescribir. Ese es un punto muy importante, porque si te contestan en una encuesta que a nivel personal ellos están en contra de que prescriban los delitos, pero no están preparados a votar 43 de esos 51 a favor de una ley que force que no prescriban. Están encubriendo algo. Es porque están protegiendo a alguien. Intereses. Intereses. Y esta es la gran diferencia entre lo que la Constitución pide, que los diputados representen al pueblo, y lo que la partidocracia prescribe, que los diputados representen a las cúpulas de sus partidos. Esa es la transición que falta para El Salvador. Tenemos que transitir desde la partidocracia en la que estamos hacia la democracia representativa que la Constitución pide que tengamos. Es interesante cómo estas personas dicen en una encuesta, como tú lo señalas, que no debería de prescribir este delito, debería de ser considerado de lesa humanidad, y por otro lado no votan en favor precisamente de los intereses del pueblo, diciendo y poniendo en la ley que no tiene que prescribir la corrupción. Están encubriendo, literalmente están encubriendo. Aquí va un reto entonces para los diputados de Arena, ya que les gusta copiar todo tipo de propuestas. Bueno, vengan y copien esta. Las ICIES tienen que venir a El Salvador. Aquí hay un reto de parte de Nuevas Ideas. Vayan, propongan las ICIES para este país, a ver cuántos de sus patrocinadores y cuántos de sus políticos no van a parar a la cárcel. Las ICIES va a ser una realidad. El Salvador va a tener ICIES porque Nuevas Ideas la va a traer al país. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, no sin antes recordarles que hace poco el candidato de Arena visitó el Hospital Rosales, hospital que sería nuevo si no fuera porque el exministro de Salud de Arena, Guillermo Massa, sobornó, robó y desvió dinero destinado para su reconstrucción. El Estado todavía no ha recuperado los 28.5 millones que se perdieron en manos de Arena. Ya regresamos. En un momento continúa Nuevas Ideas TV. Estás viendo Nuevas Ideas TV. Seguimos con más en Nuevas Ideas TV a través de la señal de Canal 12 y Radio Sonora 104.5 FM. Los días miércoles y domingos a las 7 de la noche es la invitación. La campaña de Devuelvan lo robado no es una campaña de partido político o de un candidato, es la campaña del pueblo, de un pueblo harto de la corrupción y los despilfarros del gobierno. La pregunta, Félix, ¿está listo El Salvador para acabar con la corrupción? Creo que estamos en el momento justo. El pueblo ya despertó, el pueblo ya se pronunció. El 4 de marzo, recién pasado en las elecciones, el pueblo dijo basta ya y ha empezado a caminar. El compromiso nuestro con Nayib será que en el primer día de gobierno vamos a tener listos los 2 protocolos de entendimiento con Naciones Unidas y con la OEA. Vamos a ir a Nueva York a hablar con el secretario general, a Washington con el secretario general de la OEA para firmar ya el protocolo de entendimiento y empezar a formalizar los convenios para que
ambos organismos multilaterales nos den la asistencia técnica y podamos ir integrando las ICIES, de tal suerte pues que El Salvador tenga, y nosotros también, la oportunidad de luchar de frente contra la corrupción. Okay. Y urge que se haga, porque ya no solo es el hecho de la corrupción pasada, sino que cada día están encontrando nuevas maneras de erosionar el dinero del erario público. Y todos recordaremos las charlas del doctor Eduardo Lobo cuando hablaba de la mesa de la gran corrupción, una mesa donde se sientan todos irrespectivo de partido, irrespectivo de empresa, irrespectivo de rubro. Pues ahora ya estamos viendo metidos dentro de esa mesa al narcotráfico y el crimen organizado. Entonces necesitamos asegurar que comenzamos lo antes posible para poder cerrar esas puertas. Si no, realmente estamos en problemas como un Estado fallido, porque va a estar todo en, ¿cómo se llama? Todas las instituciones intervenidas por ese tráfico de influencias. Definitivamente la corrupción no se va a terminar con los mismos de siempre, con los que quieren proteger precisamente ese sistema, que hablan de reforzar la institucionalidad cuando han tenido la oportunidad de hacerlas las más fuertes de toda Centroamérica o de Latinoamérica, pero no lo han querido hacer. No se va a terminar con ellos. La corrupción no va a terminar con ellos porque ellos son parte de esa corrupción. Es el momento de las conclusiones, candidato. Bueno, como una conclusión final sobre este tema, y gracias por la invitación, gracias Paul, reiterar nuestro compromiso de honrar al pueblo salvadoreño en esta nueva misión que nos ha asignado y cumplirle a Nayib cuando me designó en la Unión como responsable de impulsar las ICIES en El Salvador. Estamos trabajando ya, nuestros equipos técnicos están preparando justamente esos documentos, tenemos ya la matriz comparativa de ambas experiencias, Honduras y Guatemala, queremos ver cómo la vamos a implementar al país, y la buena noticia para El Salvador será que desde el día 1 de nuestro gobierno empieza la lucha frontal contra la corrupción. Bueno, de mi parte yo quiero agradecerle la asistencia al programa Nuevas Ideas, doctor, y bueno, también repetirle que de parte del pueblo salvadoreño usted ya es el vicepresidente, así que tiene una tarea muy grande y esperemos que nos responda a todos nosotros como ciudadanos. Esperamos realmente que el trabajo que desempeñe esté a la altura de lo que nosotros queremos, pues de lo que nunca hemos tenido un vicepresidente de verdad. Paul, muchas gracias por asistir. Gracias. Doctor, con estas conclusiones cerramos esta 12ª edición de Nuevas Ideas TV, un espacio que lleva la verdad de nuestra realidad nacional a toda la familia salvadoreña. Con la presidencia de Nayib se acabará la corrupción en el gobierno y los mismos de siempre tendrán que devolver lo robado. Mientras tanto, les seguiremos diciendo nosotros aquí en Nuevas Ideas TV y ustedes en todos los lados donde lo vean, devuelvan lo robado. Buenas noches.